las emociones nos llevan a hacer cosas terribles. Bienvenidos a este nuevo videito, ya saben, AA, soy Aranza, estoy súper contenta de estar aquí con ustedes y hoy vamos a hablar de las emociones. Esto lo tomé de un libro que está muy bueno, léanlo, se llama Emociones Verdaderas, aquí les vamos a dejar la fotito para que le tomen screenshot y lo compren, está muy bueno, se los recomiendo. ¿Y por qué vamos a hablar de las emociones? Porque somos personas completamente emocionales, todo el tiempo, y muchas de las veces no nos damos cuenta que nuestras emociones están arraigadas a ciertas situaciones y yo sé que tanto tú como yo queremos comprender más cada una de nuestras emociones. Por ejemplo, has visto la película de Intensamente. A mí me encantó Intensamente 2 porque sacaron ansiedad y creo que cuando creces tu ansiedad, aumenta cañón y creo que todos los adultos conectamos más con esa película, con la segunda película, porque todos hemos estado en situaciones como ponían a Riley. Y para poder nosotras poder cambiarlo, debemos de conocer qué son las emociones. Por ejemplo, yo te quiero preguntar, para ti qué es una emoción? Piénsalo por un momento, piénsalo. Y es que una de las características de las emociones es que son imprevistas. Llegan pero cuando menos te lo esperas, que estabas bien y de la nada es como de que ¿por qué estoy triste? ¿Por qué estoy ansiosa? ¿Por qué estoy así? Y la verdad es que las malas emociones nos llevan a malas decisiones. Quédatelo muy claro, malas emociones nos llevan a malas decisiones. Por ejemplo, el enojo. Estás discutiendo con tu novio y de la nada te hizo enojar y entonces como tú estás enojada, como lo hemos visto también en la película de Intensamente, que enojo siempre como que le hacía de que y era cuando ya Riley de que empezaba ahí toda enojada, y así pasa con nosotros. Entonces cuando te enojas es cuando empiezas incluso a herir, depende cómo seas tú, cómo tú expreses tu enojo, tu emoción. Yo cuando me enojo tiendo a ser muy hiriente, nunca voy a ser agresiva físicamente, pero con las palabras pues la verdad es que soy un poco hiriente. Y la verdad es que nos sentimos desanimadas con el simple hecho de que nos sentimos un poco, ¿qué será? Ridículas en la forma en la que decimos, es que no debería de sentir esto. ¿Te ha pasado que dices, no, es que yo no debería de sentir esto, pero lo estoy sintiendo? ¿Y qué pasa? Cuando nos sentimos ridículas por esa emoción es cuando entonces las reprimimos. ¿Por qué? Porque nos sentimos incómodas y no nos gusta sentirnos vulnerables y por eso las evitamos. Pero cuando tú evitas tus emociones, cuando tú las reprimes, entonces lo único que vas a hacer es que te estás haciendo daño en el ámbito biológico de salud. Tu cuerpo te va a cobrar factura por cada una de esas. Por ejemplo, yo todas mis emociones las manifiesto en el estómago y por eso tengo mucha gastritis, colitis y todo. Si me enojo, se va a la gastritis. Si me pongo triste, también todo se va al estómago. Y quiero que tú sepas, porque sé que muchas veces decir, es que ¿por qué las emociones existen y no deberían de existir? Debemos de ser de piedra porque no estaría sufriendo y todo. Pero la verdad es que las emociones son un regalo. Imagínate la vida sin ni una sola emoción. Sería plana, sin chiste, no tendríamos esta montaña rusa. Entonces las emociones obviamente pues son un regalo, pero cambia la forma en que nosotros lo vemos. Por ejemplo, cambia la manera en que vemos el regalo cuando sabemos quién es el dador. Y sabemos que quien dio las emociones fue Dios. Jesús tuvo emociones, experimentó enojo, experimentó tristeza, experimentó muchísimas y múltiples emociones. Y yo sé que puede que tú digas, otra vez vas a salir con tu Jesús y con tu Dios y que todo. Yo aquí no te estoy diciendo, cree, no, pero bueno, pues me gusta platicar. Nomás estamos platicando. Y la verdad es que las emociones son nuestra primera respuesta a las situaciones y toda situación genera una emoción. Entonces te voy a decir cómo se dividen las emociones. En primer lugar está tu mente, luego la voluntad y luego vienen las emociones.
Tu mente es el pensamiento. ¿Cuál es el primer pensamiento que llega a ti? Después viene la voluntad, que es tu manera en la que vas a hacer las cosas, y después viene la emoción, que es la forma en la que tú respondes. Un ejemplo es cuando yo estaba en el hospital y me estaba desangrando. En el hospital no sabían qué caramba se estaba pasando con mi cuerpo, pero yo me estaba cada vez de sangre más. Entonces mi mente, mi primer pensamiento era: ¿qué está pasando con mi cuerpo? O sea, ¿sabrán realmente, llegarán a qué es lo que está pasando conmigo? Después mi mente pues fue, mi voluntad fue tristeza y ansiedad, pero sobre todo desesperación. No sabía qué onda. Y mis emociones, la forma en la que yo respondí fue que me enojé con Dios. Yo realmente estaba muy enojada y decía: Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué lo otro? Y sé que muchas veces te ha pasado también a ti. Entonces, una vez que tú sepas identificar estas tres cosas, mente, voluntad y emociones, entonces vas a saber definir qué es lo que está pasando en ese momento. Cuando estés pasando por un momento complicado, aplica estas tres. O sea, ¿cuáles son mis pensamientos? ¿Cómo estoy decidiendo en qué está pasando con esto? ¿Y cómo voy a responder ante esto con cada una de las emociones? Ahora, no te estoy diciendo que si estás enojada digas: no me voy a enojar, porque sí que cuando me enojo empiezo a golpearle a los objetos, ¿no? Es porque hay gente, ¿no? Pero que le estés pegando objetos, ¿no? Que avientes cosas y todo. Por supuesto que podrías cambiarlo, porque hay emociones buenas y hay emociones malas. Pero la verdad es que las emociones siempre añaden riqueza a nuestra vida, pero siempre y cuando nosotras sepamos usarlas. Por ejemplo, ¿cómo podemos controlar nuestras emociones? ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? No las tienes que suprimir. Por favor, ya no las suprimas. No sirve de nada. ¿Por qué? Porque cuando lo suprimes y llega un evento que ya rebasó y explotó la bomba, entonces vas a hacer cosas desagradables, y es algo que yo voy a contar después. Hubo un evento muy fuerte en mi vida y que por reprimir tanto mis emociones, hice cosas de las cuales me arrepiento muchísimo, porque me lastimé a mí misma y obviamente lastimé a gente que me quería. Entonces, cuando la suprimes, de cierta forma estás siendo egoísta contigo y con los demás. Entonces, ¿cómo controlo mis emociones? ¿Qué no hacer? Suprimirlas, comernos nuestra ansiedad, y cuando te comes, cuando suprimes tus emociones, entonces quieres irte de fiesta, beber alcohol para hacernos como olvidar de nuestras emociones, pero realmente es que puedes pasarla muy bien en la fiesta, pero al día siguiente todo sigue igual. Ahora, ¿qué podemos hacer? Debemos de escuchar lo que dice nuestra voz interna. ¿Qué dice tu persona de lo que estás sintiendo en ese momento? Lo que siento me lleva a tener una acción que me lleva a hacer las cosas bien. Después de un evento nos preguntamos, ¿no? Pero ¿por qué sentí esto? O sea, ¿por qué me sentí así? Y acorde a ello, entonces reformulamos nuestras creencias y valores para darnos cuenta de lo que verdaderamente importa. Y cuando cambiamos nuestros valores y cuando cambiamos nuestras creencias, con el tiempo nuestras emociones van cambiando, y eso me lleva a lo siguiente, que es cómo llegar a la raíz de nuestras emociones. En primer lugar, tus emociones están arraigadas con tus creencias y con tus valores. ¿Cuáles son tus creencias y cuáles son tus valores? Si quieres puedes anotarlos, de que qué es lo que yo creo, cuáles son mis valores, Entonces, ¿qué creo y valoro de verdad? Porque todo se alinea con lo que tú crees y valoras. Y tus respuestas realmente, o sea, cuando tú estás pasando por una situación de ansiedad, ¿realmente tu respuesta va con tus valores y con tus creencias? Ponte a pensar en eso. ¿Cuántas veces te has enojado con alguien y dices: es que ¿por qué hice esto? Si yo no soy así, ¿no? Me ha pasado muchas veces que digo: no, es que yo no soy así. Entonces, quiero que notes 2 creencias y 2 valores. Y después de eso, pica el origen de tus creencias. Por ejemplo, ¿qué pienso de esta situación o qué pienso de esta persona? ¿Qué creo? Todo lo tienes que anotar, eso te va a ayudar muchísimo. Y en tercer lugar, identifica tus valores. ¿Cómo podemos identificar nuestros valores? ¿Qué quiero de verdad? ¿Qué aprecio verdaderamente? Y te voy a poner aquí una oración que es: todo lo que quiero es, ¿lo anotas? Si tan solo lo anotas, estaría. Esto va a definir mucho tus creencias
y tus valores y la forma en la que tú respondes a situaciones estresantes de la vida, porque el cambio se produce en lo específico. Y si tú quieres ser muy específica, por eso te digo, anota esto, anota lo otro, y anota esto, y lo otro, porque realmente así es como lo vas a hacer más, verídico para poder llegar a la raíz, porque mis valores y mis creencias son aquello por lo cual conforman mi vida. Una creencia, por ejemplo, pecaminosa, que es como lo dice el libro, es una mentira que se opone a lo que Dios quiere en tu vida. Entonces, diciéndole de una forma completamente distinta, si tú eres una mujer que no cree en Dios, entonces una creencia mala en mi vida es una mentira que se opone con lo que yo quiero en mi vida, con lo que yo he crecido y con lo que yo he adoptado. Porque cuando somos adultos, realmente nosotros vamos cambiando. Y hay dos tipos de creencias, la formal y la creencia funcional. La formal es en tu debilidad se manifiesta el poder, y la funcional es como en mi debilidad se podrá eso. Pero tú tienes que saber identificar cuáles son tus creencias, cuáles son las creencias funcionales que tengo de mí, cuáles son las creencias funcionales que tengo de las situaciones y cuáles son las creencias funcionales de los demás a mi alrededor. ¿Qué es lo que piensas de ti misma todo el tiempo? Todo el tiempo. ¿Qué es lo que piensas de las situaciones que pasan a tu alrededor? ¿Y qué pienso de cómo muchas de las cosas marchan en mi vida? Porque si me dices, no, es que todo pasa muy mal en mi vida, es que todo es muy cambiante, nada es seguro, nada en esta vida puede ser lineal, que nos gustaría que algo que empezamos siempre vaya bien, y cuando las cosas vienen mal, entonces cuando decimos, es que todo se va a acabar. Entonces, si tú quieres saber cómo son tus emociones, hazte esas simples pero muy profundas preguntas. Una vez que identifiques tu creencia y tus valores, entonces vas a poder modificar la forma en la que tú actúas contigo misma, pero también con aquellos que te rodean. Las emociones son un regalo y las emociones siempre sirven para algo. Entonces, de ahora en adelante, ¿cómo quieres usar tus emociones? ¿Para bien o para mal? ¿En destruir o más bien en construir? De ti depende, pero tienes que hacer un reenfoque de que las emociones siempre tienen un propósito en nuestra vida. Y nada, quería compartir esto breve de las emociones que a mí me ayudó muchísimo a llegar a la raíz de por qué a veces me sentía triste y ansiosa. Y a pesar de que tú sepas por qué te sientes así, no quiere decir que no te vas a volver a sentir así, pero ya sabes qué está pasando, ya no tienes esta inquietud de que estoy harta de sentirme triste, ¿no? Entonces te vas a sentir triste, la emoción ahí está, pero lo único que tienes es abrazarla. De hecho, me acordaba de la película de Intensamente cuando Riley estaba pasando por un episodio de ansiedad. Y empezaba, ¿no? De que adentro de donde estaban todas las emociones estaba de que, ¿cómo se dice a sí misma? ¿No? De que soy valiente pero tengo miedo, y que tenía como varias cosas. Ahí estaba todo su sistema de creencias y de valores, y que llega un momento cuando tienes ansiedad, haces un colapso. Entonces por eso te dan estos ataques de ansiedad, porque tus creencias y tus valores están en tope, y dices que todo. Entonces lo único que tú tienes que hacer para poder evitar ciertos episodios, no porque nunca los vas a volver a tener, los vas a tener, pero para poder evitarlos un poquito más, anótalo, y de verdad, si te es posible, tenlo en tu cuarto, ten los recordatorios, qué es lo que realmente es importante para ti. Y nada, que tengas un bendecido día, una bendecida tarde, te mando un fuerte abrazo, compártelo con alguien más si ves que batalla mucho con sus emociones o que ve la vida de que no, es que terrible las emociones. Yo la verdad, las emociones las abrazo mucho porque es lo que le da todo a la vida. Entonces, pues nada, que tengas un excelente día. Yo lo dije como 100 veces. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo, un beso y no olvides en suscribirte, darle like, compartirlo. Bye.